Quiero en esta mañana invitarlos a que busquemos en el libro de Juan, capítulo 19, y vamos a comenzar por un lado un capítulo nuevo, pero a la vez continuar con lo que ya empezó en el capítulo 18. ¿Bien? Esta porción es una porción larga, porque son 16 versículos que vamos a ver en esta mañana, y creemos que no es bueno fraccionar o separar esta porción, ya que vamos a perder, si no, toda la idea de lo que ya se viene hablando en el capítulo 18. Por eso lo que vamos a hacer, vamos a leer todo hasta el versículo 16 y luego vamos a meditar en este pasaje, en esta historia hermosa, que básicamente yo quiero que veamos, hermanos, aquí, cómo se fueron cumpliendo las profecías en Cristo. Y vamos a ir viendo de qué forma se fueron dando las cosas y sé y estoy seguro que el Señor en esta mañana va a hablar a nuestros corazones, porque confío en su palabra, que es viva y eficaz y que tiene poder para alumbrar nuestros corazones. Así que, si tienen todo, vamos a leer hasta el versículo 16, oramos y luego compartimos. Comenzamos. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró a la vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Como el que se hace rey, todo el que se hace rey a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de las Pascuas, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento que podemos compartir, Señor. Y Padre, quiero rogar por mi vida, Señor. Me encomiendo en tus manos. Y Padre, que seas tú hablando en esta mañana a los corazones de tus hijos. Pero aún así, Señor, si es tu voluntad, que en esta mañana tú puedas traer iluminación a esos corazones que aún no se le ha revelado la verdad. Revélate a ellos, Señor, a través de este sermón, y para que todo puedan honrar el nombre de tu Hijo amado Jesús, para tu gloria y para tu honra. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el título de esta predicación, entonces,
es la sentencia de Jesús. El capítulo 19 continúa con el relato que ya había comenzado en el capítulo 18, desde el verso 39 en adelante. Y esta porción entonces continúa con el injusto proceso que se llevó a cabo en contra del Señor Jesús. O sea, la injusta sentencia de parte del pueblo judío y de los gentiles que estaban allí en esa turba. El veredicto aquí de Pilato fue inocente, pero condenado. Esta fue la primera vez que Jesús es azotado. Sería azotado nuevamente cuando se pronuncie la sentencia más adelante. Pero ya en Mateo 27-26 nos dice Mateo, después de soltar a Barrabás, azotó a Jesús nuevamente. El propósito que tiene aquí los azotes fue de despertar, por si pudiera de alguna forma, la compasión de la turba sedienta de sangre. Ese fue el propósito que tenía los azotes que le dieron a Jesús en esta ocasión. Ahora, a diferencia de los evangelios sinópticos, Juan nos cuenta acá el relato de cuando él mandó azotar a Jesús. Y es interesante que Jesús es azotado conforme al dictamen romano, que era de una manera cruel y despiadada, como si fuera cualquier reo de los que ellos estaban acostumbrados a crucificar y a golpear. Pilato ya había declarado a Jesús inocente. Al final del versículo 38 del capítulo 18, él había dicho que no encontraba nada en él. Entonces, azotarlo aquí, en esta porción, era algo injusto. Azotarlo era algo injusto, de lo cual ahora Cristo va a padecer. Entonces, vamos a comenzar viendo el primer acto de crueldad que nos muestran las Escrituras. Versículo 1 dice, así que, entonces, tomó Pilato a Jesús y le azotó. Hermano, el acto brutal de azotar tenía tres propósitos. Primero, el propósito de golpear al prisionero como una forma de castigo. Bien, castigarlo. El segundo era lograr que el prisionero confesara. Pero el tercero, en caso de crucifixión, los azotes se utilizaban para debilitar al prisionero y lograr que muriera más rápido en la cruz. Qué tremendo, qué cruel esto. Hermanos, Jesús, acá, él es maltratado injustamente. Él fue azotado con unos 40 azotes. La víctima, en este caso Jesús, era azotada con un látigo o con una vara, de lo cual el látigo tenía trozos de metal o huesos en las puntas que producían un profundo corte en la carne, pero no tan solamente eso cuando lo golpeaban, sino que esos metales, esos huesos penetraban en la piel, pero cuando sacaban el látigo, rasgaban la piel. Tremendo, hermanos. Yo no sé si podés imaginarte lo que está pasando acá. Pero ¿sabe qué? Aún más tremendo es que todo esto estaba bajo el control soberano de Dios. ¿Sabe que Isaías 50, verso 6 dice, hablando de Cristo, ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba? No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Juan no nos dice acá, pero Mateo, versículo 27 y 30, nos da más especificaciones aún de lo que estaba pasando acá. Él dice, y escupiéndole, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Qué tremendo acto de crueldad, hermanos, que vemos aquí. Pero no queda todo ahí. Ahora viene el segundo acto de crueldad, en el versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Hermanos, esta corona se elaboró con ramas puntiagudas de hasta 30 centímetros de largo. Con ella hicieron una especie de imitación de unas coronas radiantes que portaban los reyes orientales en ese tiempo.
Las espinas, entonces, atravesaron la cabeza de Jesús y contribuyeron a aumentar aún más su dolor y su desangre. El manto de color púrpura era representativo también de la realeza. La túnica se puso sobre los hombros de Jesús con la intención de hacerle burla y por la declaración de él mismo que decía ser el Rey y el Hijo de Dios. Hermanos, lo maravilloso esto, que realmente, aunque ellos estaban cegados, aunque ellos no lo podían ver, realmente Él era el Rey. Él era el Rey, no solamente de los judíos, sino también el Rey de reyes y Señor de señores. El mismo Juan nos cuenta en Apocalipsis capítulo 19, verso 16, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, hoy Jesús reina en nuestros corazones, pero muy pronto reinará sobre todas las naciones. El salmista en el Salmo 146, verso 10, lo dice así: el Señor reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Qué hermoso ver, hermano, que en este acto de crueldad entonces vemos las burlas, los rechazos, la negación, los golpes, la tortura. Vemos a Cristo mismo, no solo sometiéndose voluntariamente a entregar su vida, sino padeciendo por tu causa y por la mía. Hermanos, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta vergüenza a la que se sometió el Señor, y todo lo hizo por amor a vos, por amor a mí y por amor a aquellos que lo reconocen y se arrepienten y vienen a Él. No podemos dejar de observar entonces nuevamente la profecía de Isaías, capítulo 53, verso 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano, nada estaba pasando por casualidad. Todo estaba dándose al cumplimiento de lo que Dios había determinado. El justo morirá por el injusto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y allí está. Y eso es lo que estamos viendo ahí, dándose el cumplimiento, a pesar de que lo acusan, a pesar de que lo sentencian, a pesar de encontrar y tramar el plan más malvado que podemos ver, todo está bajo la soberanía de Dios. Esto debe hacernos entonces, hermanos, reflexionar en nuestra salvación y en la verdad del amor de Dios. ¿Podés ver el amor de Dios acá? ¿Podés darte una idea de cómo Dios está manifestando su amor para con nosotros? Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, si bien la salvación es un regalo, pero el precio que se ha pagado fue muy alto. Tanto así que le costó la vida a Jesús. Versículo 4 entonces. Vamos a ver ahora cómo Pilato apela a la piedad de la gente, utilizando esta figura de lo cual va ahora a narrar de cómo se encontraba Jesús. Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ahora él, después de golpearlo, después de haberle burlado, lo saca de ahí y lo trae al pueblo, por si a ver el pueblo se compadece de este hombre, está ensangrentado, la espalda lacerada, burlado con una manta de púrpura. Pero ¿sabe qué? No fue lo que pasó. El pueblo aún seguía y seguía queriéndolo crucificar.
Hermanos, si Jesús era inocente, Pilato no debería haber permitido que fuera azotado, pero su conciencia lo acusaba. Por no encontrar nada malo en Jesús, el peso de su cargo y la presión del pueblo lo hace abandonar toda noción de justicia. Entonces él ahora pide al pueblo que se hagan cargo ellos del cargo en contra de Jesús. ¿Sabe, hermanos, que 3 veces Pilato nos cuenta aquí que no encuentra nada en Jesús? Al final del verso 38 del capítulo 18, en el versículo 4 del capítulo 19 y verso 6, él dice que no encuentra nada en contra de Jesús por cuál acusarlo. Pilato hizo todo lo posible para calmar la sed de venganza de los sacerdotes judíos. Pero ¿sabe qué? Ellos no iban a desistir. Ellos iban a continuar queriendo aún llevar a Cristo a la cruz. Versículo 5, y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Allí estaba Jesús, entonces, ante la turba, con sus supuestos mantos reales, coronado, ensangrentado, pálido por la reciente flagelación que había sufrido. Y seguramente Pilato piensa ahora que el pueblo, al ver a este hombre así, iban a desistir o que podían quedar satisfechos. Pero ¿sabe qué? No fue así. Ellos no iban a desistir. Vemos también en este versículo que Pilato, sin saber, da un término diciendo, he aquí el hombre. Para los ojos del mundo y para los ojos del incrédulo, para los ojos de los gentiles, ahí estaba tan solamente un hombre que estaba siendo golpeado, un hombre mentiroso que se estaba haciendo pasar por el Hijo de Dios, por el Rey. Pero ¿sabe qué? Para nosotros sabemos que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Él era el Verbo que se había hecho carne. Juan 1:14. Pero también ciertamente Él era el Hijo del hombre. Marcos 2:10. El Hijo del hombre tiene potestad, dice las Escrituras, pero también Él era el Hijo de Dios. Lucas 1:35. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No era tan solo un hombre, era el hombre, era el Hijo de Dios el que estaban ellos golpeando. Esto solo nos deja ver entonces que los ojos de los incrédulos no pueden ver si Dios no le quita el velo y no se revela con la verdad. Por otra parte, Jesús tendría en este momento el aspecto hinchado, molido, ensangrentado, y Pilato mostró a Jesús como una forma desfigurada, pálida, tratando de dar lástima con la esperanza de que las personas se horroricen con su aspecto desfigurado y digan, ese hombre no es rey. Pero esto no nos deja más que ver nuevamente Isaías 52, versículo 14. Así como muchos se horrorizaron con él, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano. Allí estaba. Ahí estaba Jesús, cumpliéndose lo que las Escrituras ya había dicho. Hermanos, Jesús es avergonzado públicamente, es expuesto a la burla, es deshonrado por su propio pueblo y quebrantado hasta lo sumo. Filipenses 2. Su quebranto y abatimiento nos muestra sin duda cuánto dolor ha soportado. ¿Sabe por quién? Por vos y por mí. Claramente Isaías 53, verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo, ¿no? La repetición de Pilato. No encuentro nada malo en él. Isaías 53, verso 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Nuevamente, las Escrituras nos están mostrando de qué forma actuó nuestro Señor Jesús. ¿Como un cordero? Aquel animalito a quien hoy, si tuviéramos alguno acá y degolláramos o le claváramos un cuchillo, no pronuncia ningún gesto, no pronuncia ningún ruido. Qué interesante que el Señor nos muestra a Cristo como el Cordero que fue calladito a cumplir el propósito que Dios tenía para con él, morir por viles pecadores, para que viles pecadores sean justificados, sean salvados, sean glorificados y que reinen un día juntamente con ese Rey, el Rey de Gloria. Versículo 6, el pueblo ahora le va a aplicar una ley, ya que Pilato no encuentra ningún delito en él. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle», nuevamente, porque yo no hallo delito en él. Hermanos, para los judíos no bastaron los azotes, ni la tortura. Ellos los querían ver muertos, porque muerto era la única forma en que ellos creían poder librarse de ese hombre que se estaba haciendo pasar por el Hijo de Dios. Por lo tanto, ahora piden que lo crucifiquen con un método brutal que el pueblo romano tenía por costumbre. Ahora Pilato les dice: llévenselo y ustedes, según su ley, júzguenlo, porque yo no encuentro nada en este hombre. Y saben que es interesante que Pilato les dice que si demandan la crucifixión vosotros, entonces deben tener ustedes, ejecuten la sentencia, ejecuten ustedes. ¿Por qué lo quieren matar? ¿Por qué lo quieren crucificar? Entonces, ellos ahora, versículo 7, dice: y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Los sacerdotes acá, ellos alegan a una causa que es justa, según ellos, ¿no? Entonces lo que ellos van a hacer es agarrar Levítico capítulo 24, versículo 16, que decía: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará, así como el extranjero, el natural. Si blasfemar el nombre, entonces que muera. Ahora, si esa ley se la tenían que aplicar, entonces Jesús tenía que ser muerto, apedreado y no crucificado. Esta acusación de la blasfemia fue el elemento central en el juicio de Jesús ante Caifás, donde Jesús le dijo: tú lo has dicho, le dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, verso 65 dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces, hermanos, lo que no entienden, lo que no pueden ver ellos, es que ahí delante de ellos realmente estaba el Hijo de Dios. Aquel a quien ellos dicen creer. Aquel por quien fueron todas las cosas. A los que ellos predican. Jesús le dijo: escudriñad vosotros las Escrituras, y ellas hablan de mí, pero no podían ver. La verdad no se la había revelado. Por su ceguera y su corazón duro, ellos no pueden comprender. Hermanos, ellos solo representan a todo ser religioso, incrédulo, a los cuales la verdad todavía no se le ha revelado. Tan simplemente están viendo a un hombre. Tan simplemente lo que quieren es crucificar a un reo más, pero no se dan cuenta de lo que está pasando realmente acá. Entonces, una vez más, hermano, vemos aquí un acto religioso de querer cumplir una ley, pero a la vez acusar y crucificar a un inocente. Es tremendo, ¿no? Es tremendo como el corazón duro, el corazón del incrédulo, el corazón cegado, solamente puede ver
algo humano y no puede ver las cosas espirituales. Esta declaración de ellos, de acusarlo con esa ley, ahora va a producir en Pilato un miedo. Verso 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Juan muestra la presión que siente Pilato acá. El mensaje, recordemos el mensaje de su esposa en Mateo 27, 19, cuando él le dijo que no tuviera nada con este hombre. ¿Recuerda? La esposa había tenido un sueño y le había dicho, no tengas nada con este hombre. Eso generó el miedo en Pilato, pero no solamente eso, porque note que dice más miedo. ¿Por qué más miedo? Porque ahora toda la presión de los judíos, todo el pueblo que se está agolpando a una para poder maltratar y crucificar a este hombre, eso hace que él tenga más miedo y lo lleva a una expresión máxima y lo pone en duda al punto de que él ahora le va a hacer una pregunta a Jesús. Versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Pilato no tenía interés de conocer el origen de dónde venía Jesús, porque él ya sabía que era de Galilea. Eso lo vemos en Lucas 23. Lo que está pasando acá es que el temor ante el pensamiento de que verdaderamente él fuera el rey, a Pilato lo estaba turbando, lo estaba poniendo en jaque, como quien dice. Por eso es que la pregunta de él es, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Por qué esta gente está encolarizada con vos? ¿Por qué está permitiendo tal brutal golpe? ¿Por qué quieren matarte? ¿De dónde eres? Y había un montón de explicación, hermanos, para darle. Pero ¿sabe qué? Dice, Jesús no le dio respuesta. Hermanos, no podemos ignorar la actitud de Cristo en callar ante tanta injusticia. Primera de Pedro 2:23 dice, y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué gran ejemplo para tomar de nuestro Señor. ¿Bien? Pero también vemos acá que al no dar respuesta a Jesús, hace que ahora, diría yo, Pilato saque todas sus chapas y su autoridad y se la quiere aplicar toda a Jesús. Ahora él se pone, ¿no?, en esa vanagloria y ahora él va a actuar de una forma en el versículo 10 que va a tratar a ver si a Jesús lo conmueve o algo por el estilo. Versículo 10 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato, hermano, le dice que en sus manos está el poder para librarlo de la muerte. Ahora, qué irónico, ¿no? Porque el único que puede librar de la muerte al hombre es solamente Jesucristo. Alguien entonces podría preguntar, si era el Hijo de Dios, ¿por qué tiene que sufrir tanta injusticia? ¿Por qué no se defendió ante las acusaciones falsas en contra de él? Y la respuesta, hermano, nos da las mismas Escrituras. Juan, capítulo 6, verso 38 dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios, mi Padre, que Él fue el que me envió. Hebreos 10:9 nos dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Hermano, Pilato representa acá la arrogancia del hombre que cree tener la justicia en sus manos, cuando en realidad todo, pero todo, absolutamente todo, está bajo el poder y la soberanía de Dios. En esta escena, hermanos, solo se está llevando a cabo lo que estaba escrito de Jesús. Hebreos 10, versos 7 al 9 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Qué tremendo, hermanos. Jesús estaba en el lugar correcto. Jesús estaba en el tiempo oportuno. Jesús está haciendo lo que el Padre le encomendó. Juan 17, verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos,
Jesús está cumpliendo con el plan redentor que fue ya determinado antes de la fundación del mundo. Pablo lo dice en Efesios 1:4, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, con el propósito de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es por eso entonces, hermanos, que la respuesta extraordinaria de Jesús nos conmueve. Porque ahora Él dice, versículo 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hermanos, quiero aclarar acá, porque rápidamente podemos pensar que el que lo entregó a Jesús fue Judas. Pero acá no está hablando de Judas, no está hablando de él. En este versículo no hace referente a Judas, sino que está hablando de los mismos que lo entregaron a Pilato. En el versículo 30 del capítulo 18 dice, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Se está refiriendo a ello. Y en el capítulo 11, verso 49, 50 y 51, está el relato de cómo se organizó todo este plan. ¿Recuerda? Al final del versículo 51 dice que desde aquel día acordaron matarle. Entonces Jesús se está refiriendo a estas personas y no a Judas. Pero, hermanos, todo esto ya estaba escrito. Aún los gobernantes injustos están sometidos a la soberanía divina de Dios, la cual ellos solamente son un instrumento específico para llevar a cabo el plan perfecto y soberano de Dios. Hermanos, nadie le quitó la vida a Jesús, sino que Él mismo la entregó. En Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, Él se entregó a sí mismo por nosotros para perdonar nuestros pecados. No fueron los judíos, no fueron los gentiles, no fueron los romanos, sino que el Padre lo entregó para satisfacer su justicia, para que hoy nosotros podamos ser salvados por Él y ser justificados por Él y ser glorificados por Él y un día estar con Él cuando Cristo venga a buscarnos. Por otro lado, la acusación de Jesús entonces de mayor pecado se refiere a Caifás y a sus secuaces. Claro que Pilato es culpable, así como ellos también, pero se refiere a Caifás, al judío, sacerdote, y a aquellos que lo entregaron, aquellos que organizaron todas estas cosas. A eso se refiere. Entonces el versículo 12 ahora nos dice que ellos mismos, aún así, teniendo todas las evidencias de que no había y no encontraban nada en Jesús, aún ellos deciden quedarse con su César. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato tiene más presión ahora todavía. Aparte de todo lo que viene soportando, ahora todo se le viene encima. Ahora le ponen la presión de acusarlo de que se hace enemigo de César. ¿Usted sabe lo que era en ese tiempo ir en contra de César? Le podía llegar a costar hasta la vida. A él lo culpan de ser enemigo de César. Ahora, hermanos, qué loco esto, ¿no? Porque ellos, el pueblo, que esperaban un libertador que lo libertara de la esclavitud de Roma, ellos mismos terminan dándole honor al César más que a su Mesías. Qué ironía, ¿no? El no poder ver con ojos espirituales de lo que Cristo vino a hacer y lo que está llevando a cabo en este lugar. Entonces, verso 13, Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gábata. Vemos a Pilato entonces acá, sacando fuera a Jesús del pretorio, sentándose en la silla del juicio,
para poder juzgar a un hombre, supuestamente él. Pero las Escrituras nos dejan ver, hermanos, que toda autoridad se le ha dado a Cristo para juzgar al hombre y a las naciones. Qué ironía es que Pilato ahora pronuncie juicio contra aquel que lo va a enjuiciar a él un día. Juan capítulo 5 nos cuenta, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos aquellos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y ahí lo vemos ahora Pilato tratando de juzgar a aquel que los va a juzgar a él. Qué tremendo, ¿no? Entonces ahora, hermanos, en estos últimos versículos, ahora Juan nos va a mostrar otra ilustración de lo que Cristo estaba haciendo, que es mostrar al verdadero, el único Cordero de Dios inmolado. Capítulo 14, versículo 14 dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Juan nos dice entonces que era la hora de la preparación de la Pascua y la hora sexta. Esto se refiere al día anterior a la Pascua, en el que se realizaban todos los preparativos de la Pascua. Y Juan presenta a Jesús como si fuera enviado a su ejecución en la misma hora donde ellos estaban preparando los corderos para sacrificar. La hora sexta sería más o menos al mediodía. He ahí donde Pilato dice, he aquí vuestro rey. Y de hecho Pilato se está burlando de Jesús. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando manda a escribir la nota que dice el rey de los judíos. Eso es lo que está pasando acá. Esa burla es la que expresa en Juan 19:19. Pero por otro lado, hermanos, no podemos dejar de ver o recordar lo que dijo Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 29, al ver a Jesús venir hacia él, donde él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué, hermanos? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, verso 23, tenemos la historia donde el ángel de la muerte pasa matando a todos los primogénitos. Y dice el texto, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlo. Hermanos, el ángel de la muerte dice que pasó matando a los primogénitos, y solamente la sangre de un cordero salvaría esa casa y a esa persona no moriría. Eso es un simbolismo que apuntaba a lo que Cristo iba a venir a hacer en este momento. Hermanos, Cristo está entregando su vida en la cruz y con su sangre derramada, Él va a perdonar los pecados de sus escogidos y así también poder librar de la muerte a todo hombre que se arrepiente y vuelve a Él. Hermanos, todo el Antiguo Testamento nos muestra precisamente en Levítico los sacrificios que se llevaban a cabo por el pecado. Y sabe que es interesante ver lo que el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 9, verso 12. Dice, no por sangre de machos cabrío y de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Hermanos, Cristo fue el Cordero inmolado, fue la ofrenda, el sacrificio perfecto, acepto a Dios. La sangre del Cordero nos limpió de todo pecado, de toda maldad, y nos acercó nuevamente a Cristo en esa relación que estaba interrumpida con Dios por medio del pecado. Él tuvo que morir en una cruz para que yo pueda vivir, para volver a estar unido con mi Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos dejar de ver aquí que si no fuera por este acto de obediencia de Jesús, nosotros no podríamos estar hoy acá y llamarnos cristianos. Pero ¿sabe qué? Lo triste es esto.
Versículo 15 dice que ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Tremendo, hermanos. Tremendo cómo termina este versículo. Los judíos reconocen no tener rey más que César. Los que esperaban al Mesías, los que esperaban un libertador, los que esperaban un rey, los que supuestamente conocían las Escrituras, los que esperaban al Salvador, terminan condenando a su Mesías y quedándose con su César. Hermanos, Juan no lo menciona acá, pero Mateo sí, en el capítulo 27, ¿de qué forma termina Pilato entregando a Jesús? En Mateo 27, verso 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Hermanos, nuevamente Pilato declara a Jesús justo. No se halló ningún pecado en él. El que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros nos hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Pilato reconoce y afirma entonces a Cristo como justo. Y termina el verso 16 con Jesús siendo entregado a las autoridades romanas, porque ellas eran las encargadas de cumplir la sentencia. Hermanos, desde el punto de vista del mundo o del incrédulo, la cruz no fue más que un asesinato injusto de un hombre bueno. Para los gentiles aquí, Jesús era solo un hombre común que se hacía pasar por rey, y al no reconocerlo como tal, descargaron toda su ira injustamente contra él. Prefirieron ser gobernado por un rey humano y seguir en esclavitud antes de reconocer a su verdadero rey, quien los podía libertar de la esclavitud del pecado, y no tan solamente eso, sino poder librarlo de la muerte y de la condenación eterna. Pero ¿sabe qué, hermano? Si Cristo no hubiese sido rechazado por los hombres, entonces nosotros no podríamos ser aceptados por Dios. Por eso, hermanos, quiero hacer una aplicación y hablarle a los que estaban de aquel lado de la cruz y a los que están de este lado de la cruz. Porque la cruz fue lo que marca un antes y un después en la vida de cada ser humano. Entonces, hermanos, para nosotros que estuvimos del lado del pueblo, nosotros que estuvimos en medio de esa turba, gritando crucifícale, crucifícale, sin poder entender, sin poder razonar, porque la verdad no se nos había revelado todavía. No podíamos comprender espiritualmente lo que estaba sucediendo ahí. Pero un día, cuando se nos reveló la verdad y pasamos al otro lado de la cruz, entonces pudimos ver lo que realmente estaba pasando ahí. Hermanos, en ese lugar donde fue esa sentencia, ¿sabe qué? Yo y vos teníamos que estar ahí, pagando nosotros por nuestros propios pecados, pero Dios, en su gracia, en su misericordia, mandó a Cristo y ahora Él está tomando mi lugar que me correspondía. Él me perdonó, Él me salvó y Él es mi Rey, el Rey de mi vida, y un día vamos a reinar con Él. Entonces, hermanos, no nos queda más que decir gracias a Dios por Jesucristo y su salvación. Pero por otro lado, hermanos, si hoy te encontrás del lado del pueblo judío, del lado del pueblo religioso, del lado de aquellos que decían crucifícale, crucifícale, bueno, si estás de ese lado todavía hoy, hermanos, pero hoy entendés lo que Jesús estaba haciendo ahí, donde te ves a vos culpable y a Él inocente, entonces yo te invito en esta mañana que pienses en esto y que hoy tenés la oportunidad de pasar de este lado de la cruz. No seas como Pilato, que él preguntó, ¿qué es la verdad? Y se fue. Hoy la verdad se está revelando en las Escrituras. No te vayas como Pilato. Hermanos, hoy tenés la posibilidad de pasar de este lado de la cruz, entendiendo que todo lo que Cristo tuvo que padecer, lo hizo por vos, lo hizo para salvarte. Él tomó tu lugar.
Si hoy crees en esto, entonces, yo te invito a que vengas a Cristo hoy. En Hechos, capítulo 17, verso 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sabe qué? Hoy no sos ignorante. Hoy no sos ignorante de lo que estaba pasando acá. Hoy la verdad se está revelando a vos y te está dejando ver lo que Él estaba haciendo en esa sentencia, de lo cual después lo va a llevar a la cruz. Hoy no cierres tus ojos, hoy no cierres tus oídos al Evangelio. ¿Sabe por qué? No te sientas condenado, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por último, a vos, que hoy entendiste lo que estaba pasando y que tal vez tenías a Jesús como un hombre más, un hombre bueno, un hombre que sufrió, pero hoy entendés que lo estaba haciendo por vos, yo te quiero decir algo. Según Juan, capítulo 5, verso 24, de la boca de Jesús salieron estas palabras. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo te pido que reflexiones en esto, y si realmente hoy comprendés lo que estaba pasando, eso es el Evangelio. Eso es la vida eterna. Dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, te doy gracias, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, nuevamente, por hablar a nuestros corazones, por hablar a nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Padre, por mostrarme lo que estaba pasando en esa cruz, por mostrarme, Señor, esa sentencia injusta sobre esa persona que iba a ocupar mi lugar, Señor. Padre, perdóname, Señor. Perdóname si me he olvidado. Perdóname, Señor, si me olvido cada día por el trajín, por las dificultades, por el afán de este mundo. Y me he olvidado del precio que se ha pagado en la cruz. Yo te pido que hoy me ayudes a reflexionar y a volver a traer a mi mente ese precio que le costó la vida a tu Hijo. Padre, quiero agradecerte por hablarme una vez más a mi corazón. Pero también, Señor, te pido que si en esta mañana tú hayas traído a una persona que tal vez no pueda comprender y ver, o tal vez te ha tenido como un hombre más, un hombre bueno, así como el pueblo veía, y que con sus actos, con sus actitudes y su vivencia, solo resuena la palabra, crucifícale, crucifícale. Yo te pido hoy que en tu gracia, Señor, le concedas fe y arrepentimiento para que se vuelva a ti y tú le puedas salvar, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.